día de hoy. Vamos a ver, vamos a hacer un comentario sobre los exámenes. La verdad es que es sábado, domingo, feriado, me he ocupado de revisar todo. Ya casi concluido. De forma general les voy a comentar sobre los resultados del examen y después vamos a hacer la explicación de lo que es el régimen complementario al impuesto al valor agregado en Bolivia. A ver, de la parte teórica que se ha revisado, en general, bien. De la parte práctica, más o menos. Menos que más, la verdad. Bueno, cada uno ya más o menos sabe cómo ha dado el examen. Lo concluyo de revisar y voy a reportar las notas en el SACAT para que ustedes estén informados hasta la próxima semana, ¿ya? Eso sería en cuanto al examen, chicos, y en cuanto a ahora a la segunda parte, vamos a ver el día de hoy lo que es el régimen complementario al impuesto al valor agregado. El día de ayer recibí consultas interesantes sobre este tema y vamos a ver de qué se trata. Este impuesto básicamente es, como su nombre lo indica, es complementario al valor agregado, al impuesto al valor agregado, y es un impuesto que se aplica al ingreso de las personas naturales y sucesiones indivisas. Aquí hay una palabrita clave. No se aplica el RSI-VA a empresas, por si acaso, se aplica, en este caso, a las personas naturales. Ayer me decían quiénes no son objeto del RSI-VA, por ejemplo. Vamos a ver más adelante, pero esta parte es importante que lo entiendan. ¿Y sobre qué grava? Sobre la inversión de capital que pueden hacer, ingresos por trabajo. Inversión de capital, por ejemplo, si yo tengo una vivienda y decido alquilarla como persona natural, si no voy a emitir factura, me van a tener que retener y me van a retener el IT 3% y el RSI-VA 13%, porque está grabando una inversión de capital. O puede ser, por ejemplo, en algunos casos que se aplique al factor trabajo, como vamos a ver más adelante. ¿Qué ingresos están comprendidos? El alquiler, subalquiler, cualquier forma de explotación de bienes inmuebles. También está el alquiler, subalquiler u otra forma de explotación de bienes muebles. Los sueldos, salarios, jornales, sobresueldos, horas extras, etcétera, que en estos días está un dolor de cabeza para todas las empresas, porque han sacado una nueva versión de la planilla impositiva y también han sacado un formulario, una nueva versión, que se va a implementar a partir de noviembre del 2020. Sin embargo, una vez más hago la aclaración para efectos didácticos, toda vez que está en proceso de implementación, no lo vamos a ver esta última versión. Sin embargo, para que ustedes no se queden con duda o con inquietud, yo voy a colgar hasta estos días un video de cómo, cuáles son las novedades respecto a este impuesto, ¿ya? Que graba también los honorarios de directores y síndicos de sociedades anónimas en comandita por acciones, graba la colocación de capitales, sean estos intereses, rendimientos y cualquier otro ingreso proveniente de la inversión, en el caso, por ejemplo, de los intereses, y cualquier otro ingreso no sujeto al IUE. Básicamente, esta es una pregunta que me hacía uno de sus compañeros, ¿qué conceptos no están grabados con el RSI-VA? Si bien le respondí de manera general y ustedes van a encontrar la ley 843, ya de forma detallada lo vamos a ver ahora. ¿Qué ingresos además no están comprendidos? El subsidio de
natalidad, lactancia, sepelio, enfermedad, etc. Les voy a explicar un poquito esta parte. Dentro de los beneficios que contempla el Código de Seguridad Social están, por ejemplo, la natalidad. ¿Qué es la natalidad? Es un sueldo equivalente al mínimo por el hecho de que tenga el beneficiario un hijo nacido vivo y que tiene que emitir la caja un certificado que se llama así, certificado de nacido vivo, para que sea acreedor de este beneficio. Luego también hay el subsidio de prenatal y postnatal, que equivale, antes era el sueldo mínimo, pero ahora es 2.000 bolivianos. Se ha congelado en ese importe hace algún tiempo. Entonces, todos los meses a la persona beneficiaria, sea varón o mujer, le van a dar 2.000 bolivianos, un subsidio en especie. Sepelio, cuando alguien fallece, igual hay un subsidio. Todos estos conceptos no van a estar grabados en el RCIVA. Tampoco va a estar las pensiones vitalicias que pueden recibir los beneméritos por un beneficio especial. Los viáticos y gastos de representación, siempre y cuando estén sujetas a rendición de cuentas. Ejemplo, yo necesito hacer trámites en La Paz como Manaco y mando a mi jefe de finanzas para que haga este trabajo. Le doy 10.000 bolivianos y esos 10.000 bolivianos tiene que respaldarme con facturas, con documentos oficiales y yo no hago la retención del RCIVA. Sin embargo, cuando yo hago un pago a este funcionario y le digo que son viáticos, eso sí va a estar sujeto al RCIVA. No tiene que pasar de un importe definido y aceptado por la administración tributaria. Y ese concepto de viáticos tiene que estar incluido en la planilla impositiva. Por eso acá, por favor, no se han de confundir, se ha aclarado que es viáticos y gastos sujetos a rendición de cuentas. ¿Qué también no está comprendido? La distribución en acciones, cuotas de capital provenientes de la reinversión de utilidades. Todo lo que corresponde, les decía en una de las primeras clases, a reinversión de acciones, etcétera, no va a estar grabado con impuestos. El beneficio social por indemnización. Este es un beneficio equivalente a un mes de sueldo que recibe el trabajador en caso de retiro de la empresa o cuando cumple 5 años y que sea una solicitud con carácter voluntario que se llama el quinquenio. Este beneficio no va a estar sujeto al RCIVA. Otro concepto son los intereses por depósitos a plazo fijo y los rendimientos en valores a un plazo de 3 años o más. Luego tenemos lo que se refiere al personal contratado localmente. Cuando es con personal dependiente, tiene que cumplir con todas las normas de seguridad laboral y por lo tanto tiene que incluirse ese personal en las planillas impositivas. Si es personal extranjero y es dependiente, igual tiene que cumplir la normativa boliviana. Ahora, ¿quiénes son los sujetos pasivos del pago del RCIVA? Está clasificado en 3 grupos. Los contribuyentes directos, que vendrían a ser aquellos que se inscriben en la administración tributaria como sujetos pasivos, que van a hacer una actividad específica. Ejemplo, yo abro mi NIT para la actividad de alquileres, intereses. Los consultores en línea del sector público, por si acaso no hay consultores en línea del sector privado. Otro grupo es los dependientes. Todos los empleados, sean de empresas, instituciones públicas o privadas, va a estar alcanzada por este impuesto. Y también son los agentes de retención, que vendrían a ser los empleadores, sector público o privado. ¿Sí? Veremos el primer grupo. Los contribuyentes directos van a pagar o van a declarar y pagar el RCIVA en forma trimestral. El periodo de enero, febrero y marzo tienen para pagar hasta el 20 de abril
el periodo abril, mayo y junio hasta el 20 de julio, el periodo julio, agosto y septiembre hasta el 20 de octubre y el periodo octubre, noviembre y diciembre hasta el 20 de enero. Ojo, que si este día 20 es día sábado, inhábil, sábado, domingo, feriado, se traslada al día hábil siguiente, con esa aclaración. Si yo en el examen les hago esta pregunta, por favor, fíjense sus calendarios. Ahora, contra la determinación de este impuesto, la ley 843 y su decreto reglamentario señalan que el contribuyente podrá deducir las facturas presentadas en un anexo, que sería el formulario 110, y podrán deducir 2 salarios mínimos nacionales por mes que se tuvo ingreso, 2 por cada mes, en total 6 salarios mínimos nacionales. ¿Ya? ¿Quiénes son los contribuyentes directos? Son aquellos, por ejemplo, que van, como les decía, a la administración tributaria y solicitan la habilitación del RCIVA por una actividad específica, como puede ser anticréticos, alquiler de bienes inmuebles, muebles, directores y síndicos, colocación de capitales, consultorias en línea, etc. Estos sujetos pasivos tienen la obligación de presentar sus formularios y van a presentar el formulario 110 y las facturas que estén anexas a este formulario no tienen que tener una antigüedad mayor a 120 días a la fecha que se declara. Las facturas tienen que tener la característica de llevar mínimamente su apellido y su número de NIT. Por ejemplo, si yo tengo la actividad de alquileres solamente y me escribo como María Murrio, me van a dar esa actividad, ese impuesto, el RCIVA, pero las facturas que yo tenga y que respalde mínimamente tienen que tener el apellido Amurrio y mi NIT. El NIT que me dé va a ser mi número de carnet más 3 dígitos, ¿sí? Ahora, la custodia de las facturas y tiene que estar por el periodo de prescripción. ¿Cuánto es el periodo de prescripción? ¿Alguien sabe? Vamos, chicos, no me hagan hablar solo a mí. Andrea Pasa. Andrea Pasa, por favor, habilitar su micrófono. Así como los pongo puntitos extra, les voy a poner puntitos de más porque están presentes y no están contestando. Benjamín Córdoba. Buenas tardes, Lice. ¿Cuál es el periodo de prescripción para custodiar la documentación en la empresa? No lo sé, licenciada. Vamos, chicos, yo les he explicado eso. ¿Quién sabe? ¿Cuál de ustedes sabe? ¿Nadie? El periodo de prescripción vigente ahorita son 8 años, de acuerdo a la normativa tributaria. Justamente hace unos meses atrás estaban peleando para que en las normas de alivio tributario se coloque o se reduzca el periodo de prescripción a 4 años, pero en este momento son 8 años. Entonces, acá, por ejemplo, como cuando dice periodo de prescripción, tiene que ver que sea a 8 años. Por si acaso, para que ustedes entiendan y estudien bien, agarran un artículo de la ley 843 y tienen que entender todos los términos.
Si no entienden un término, para eso habilitamos nosotros los foros de consulta y donde me dicen, o en las clases cuando les habilito para que hagan las consultas correspondientes. Los contribuyentes directos podrán imputar como pago a cuenta del RSIVA los ingresos brutos y enviar a través del facilito. Aquí también vamos a hacer una aclaración. En el caso, por ejemplo, hasta el periodo de octubre de 2020, se podía mandar en el sistema denominado facilito. Ahora se tiene que utilizar otro aplicativo que se denomina el aplicativo de mis facturas. ¿Ya? ¿Qué pasa con el RSIVA de dependientes? El personal dependiente está sujeto al RSIVA, pero existe una fórmula de cálculo de la base imponible del RSIVA que se ve reflejado en la planilla impositiva. No creo que nos alcance el día de hoy para ver la planilla impositiva, pero a grandes rasgos les voy a explicar en qué consiste y la próxima clase vamos a ver el desarrollo de la planilla impositiva, ¿ya? Este es el formulario que tiene que llenar cada uno de los dependientes y adjuntar sus facturas. Esto se presenta mensualmente hasta el 20 de cada mes. Por si acaso es 20 como en forma anticipada. Para el periodo de noviembre, yo como dependiente tengo la obligación de presentar entre el 1 y el 20 de noviembre, porque la planilla lo voy a hacer el 30 y si no tengo el respaldo correspondiente, el empleador directamente le va a descontar en la planilla impositiva el RSIV siempre y cuando no tenga saldo de crédito fiscal del mes anterior, ¿ya? Estos son los aspectos generales donde va a estar, por ejemplo, el nombre, va a estar su carnet de identidad, el lugar de expedición del carnet, etcétera, ¿no? De manera general, están acá, por ejemplo, las facturas. Esta es una factura de carácter manual. Hay las facturas computarizadas, hay las facturas en línea, etcétera. Cualquier factura es válida siempre y cuando haya sido autorizada y dosificada por la Administración Tributaria y su fecha de presentación no exceda en 120 días a la fecha de emisión, a esta fechita. ¿Ya? ¿Qué tiene que hacer el empleador? Mensualmente recibe todos los formularios 110, tiene la obligación de revisar los aspectos formales, que no tenga enmiendas, tachaturas, que tenga el nombre correcto, que tenga el NID correcto, que si me presenta facturas, por ejemplo, de servicios básicos, que corresponda a la dirección declarada por el dependiente, etcétera, ¿sí? Son aspectos formales, porque, por ejemplo, si un dependiente presenta al empleador una factura falsa, no tiene cómo averiguar el empleador, salvo hay un acápite o un registro en la administración tributaria, pero son de algunos contribuyentes donde ya ciertos NIDs están observados. Pero si la factura es clonada, el empleador no tiene forma de saber que esa factura es falsa. Entonces, la responsabilidad no va a ir hasta ahí porque se sobreentiende que todos actuamos de buena fe y cuando el empleador recibe las facturas, cree en la validez y corrección de esas facturas. Lo que va a revisar el empleador son aspectos de forma, ¿no? Como ser lo que les decía, que mínimamente es el apellido, el carnet correcto del dependiente, que la presentación no exceda los 120 días de la presentación del formulario 110. Ahora, hay diversos tipos de facturas, ¿no es cierto? Lo que les decía, en algunos casos ahora, hay algún caso específico que es la bancarización, que también les voy a explicar rápidamente, que si, por ejemplo, un dependiente me presenta una factura o una póliza de importación por la compra de un auto, además me tiene que demostrar que el pago que ha hecho por ser arriba de 50,000 bolivianos
sea a través de un medio fehaciente de pago. ¿Qué significa eso? Que sea a través de un cheque, una transferencia o un medio autorizado por la Autoridad de Supervisión y Fiscalización de Entidades Financieras. ¿Ya? Cuando vence, esta cosita yo ya les he explicado. Por ejemplo, si su NID de Maneco termina en 8, por ejemplo, acá, sería este el caso, cada 21 de cada mes, del mes siguiente, tiene que declarar el IRS. ¿Cuál es la alícuota? La alícuota es el 13%. Acá tenemos la planilla impositiva que de manera rápida les voy a explicar en forma teórica, porque en la forma práctica lo vamos a ver la próxima clase con el ejercicio que se los he colocado en el Moodle. Siempre partimos, una cosa es la planilla que se presenta a la caja, al ministerio, y de ahí sale la planilla tributaria. Yo parto de lo que es el sueldo neto. Aquí ya está reducido el aporte a la AFP. Tengo lo que es el sueldo bruto o total ganado, reduzco de este total ganado las AFPs y para la próxima clase yo a cualquiera les voy a preguntar cuáles son los aportes que se pagan a la AFP, aporte laboral, patronal y el aporte solidario dependiendo el importe del sueldo, por si acaso tienen que saber. Otra cosa que tienen que saber es los salarios mínimos nacionales, por lo menos de las 5 últimas gestiones. Ya, entonces, este es un formato que van a encontrar en cualquier parte. También la administración tributaria establece un formato, pero tiene que adecuarse a lo que te exige la administración tributaria, que básicamente está el nombre, carnet, cargo, sueldo neto. Me interesa a partir de aquí. Está el salario mínimo, la base imponible, el 13% de 2 salarios mínimos, y aquí es lo que el empleador coloca, el crédito fiscal que se refleja en su formulario 110, coloca en esta columna, ¿ya? Una vez, esa es la información, digamos, que se tiene, y una vez que se tiene toda esa información, ya se va calculando y se determina si tiene un saldo a favor del fisco o un saldo a favor del contribuyente. Si en esta última columna, en esta penúltima columna hay, aunque sea solo un caso donde se tiene que pagar a favor del fisco, obligatoriamente se tiene que presentar el formulario 608. En la última columna se muestra el saldo a favor del contribuyente que se va a arrastrar para los meses siguientes. Eso sería la explicación teórica del RS-IVA. ¿Preguntas, chicos? Vamos, si tienen alguna pregunta. Buenas tardes, licenciada. Por favor, un poquito más de volumen, no te escucho muy bien. Le habla Yampa Gutiérrez Joseph. ¿Cuál es tu consulta? Tengo una pregunta. En el caso de que no habría la necesidad de pagar a favor del fisco, entonces, ¿no se presentaría el formulario 110? Exacto. Miren, yo les voy a explicar, pero como se dice comúnmente a ojo de buen cubero, todas las personas que ganen arriba, o sea, debajo de 9,000 bolivianos, no tienen necesidad de presentar el formulario 110. Sin embargo, si alguna persona quisiera, lo puede hacer y está en su derecho, porque ese saldo o esas facturas que vayan presentando se va a constituir un crédito fiscal a su favor que se va a ir arrastrando en los meses siguientes.
¿Alguna otra consulta? Voy a dar un puntito extra, pero voy a preguntar al azar por si acaso en la próxima clase. El alumno que me diga cuál es, hasta qué importe exacto no tendría obligación de presentar facturas y no le retendría ningún peso. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? De las preguntas que hicieron ayer, que he contestado la mayoría hasta que ¿está todo entendido o quieren alguna aclaración de las personas que han hecho las consultas en el foro? Una última cosita o aclaración. Han presentado dos trabajos, uno sobre los Incoterms, que hubo un primer grupo y luego les he dado una tarea adicional para los que se han incorporado. Ese es el trabajo, más su participación en clases, que es sobre los 20 puntos, y el examen es sobre 80. Para el segundo parcial voy a considerar la práctica del IVA-ID que ustedes ya han presentado, y más su examen que también iría sobre los 80. ¿Ya? Y el final, que no hay ningún trabajo adicional y simplemente es el examen. Licen, ¿puedo hacer una pregunta? Claro. Licen, buenas tardes. En realidad quería hacer una sugerencia. Es que por motivos del internet o fallas que hayamos tenido en el examen que hemos realizado de primer parcial, muchos de mis compañeros y mi persona en la práctica no hemos podido enviar a tiempo. Eso quería sugerirles si nos podría dar una oportunidad para que podamos hacer un trabajo o se podría repetir el examen práctico. Por favor, Liz. Sí, Licen, por favor, a muchos nos ha sucedido el mismo problema. ¿Cuál es tu nombre? Silvia Sánchez. Silvia. Lamentablemente no puedo acceder a tu solicitud. Se les ha dado un tiempo, realmente la práctica no estaba difícil. Un día antes habíamos resuelto un ejercicio similar. Solo tenían que llenar el formulario. Es más, ni siquiera les he dado cálculo de la deuda tributaria, donde a veces se demora un poquito más. El tiempo era suficiente. No puedo acceder a tu solicitud. Son demasiados alumnos, yo no puedo revisar, o sea, como te digo, ni siquiera en 4 días, no he tenido ni feriado, no he podido revisar, a terminar de revisar. No puedo darles otra oportunidad. Si no han podido mandar la práctica, lamentablemente van a tener que esforzarse más en su segundo parcial. Dicen, por favor, es que somos varias personas que nos ha pasado el mismo problema. Porque No se trata de verdad, lo siento mucho. No insistan porque no voy a acceder. Se les ha dado el tiempo suficiente de media hora, les repito, para resolver un ejercicio que ni siquiera tenía deuda tributaria. Era en plazo. Tenían que hacer algunos cálculos para el IVA y para el ID, 2 operaciones. Y era bien sencillito. Algo que quiero aclararles por si acaso en la práctica, y algunos se sorprenderán con sus notas porque seguramente van a ver que han resuelto bien, pero no tienen la nota suficiente. Aquellas personas, bien clarito se les ha dicho que en la práctica solo tenían que bajar el formulario, llenar y subir. Han puesto otro formulario que alguien les ha mandado.
esas personas tienen una nota bajísima, tienen 7 en su práctica. Los que tienen 7 en su práctica son personas que se han copiado. Entonces, esas personas, bueno, y las otras, estará ya en la conciencia de cada uno cómo ha resuelto su examen, pero las que no han enviado el formulario que se les ha solicitado, directamente yo no he calificado el examen, les he puesto práctico, les he puesto 7, ¿ya? Las demás personas, como les digo, la práctica, lamentablemente, aún las que han enviado, no lo han resuelto bien. Y no es que no era difícil el examen. No se olviden que yo les he dado una clase un día antes y he pedido preguntas. Muy pocos, creo que eran 2 personas las que han participado y han dicho, tengo esta duda. Y qué pena, porque ¿saben qué? Yo creo que tenía más de uno alguna duda porque no han resuelto adecuadamente su examen. Inclusive yo me he brindado y les he dicho, si es necesario alguna clase adicional, un sábado, un domingo, no hay problema por mí. Pero ¿qué sentido tiene dar clases adicionales si el día que estamos haciendo la retroalimentación no hay consultas? Eso significa que ustedes no se han preparado lo suficiente. Hola.